¿Cómo están amigos de Identidad Propia? Bueno, lo prometido, acá le estamos entregando la segunda parte, la segunda entrega de esta fantástica entrevista que le hicimos al ingeniero argentino Enrique Scalabroni, tocando los diversos temas, desde lo que es la definición del campeonato del 90 entre Senna y Prost, lo que va a ser la Fórmula 1 el año que viene, lo que es el periodismo, lo que es la ingeniería. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Identidad Propia, Instagram, Marcelo Zucca, y en YouTube, Identidad Propia, que es nuestro canal donde van a encontrar todos los materiales y lo relacionado al automovilismo que subimos semana tras semana. Muchas gracias. Chau, chau. Cómo pierden el campeonato porque los de Mercedes tienen miedo a Ah, arriesgar sí. y bueno, se les escapa a los Y bueno, ingenieros. y entonces, ¿qué pasó? Esas dos vueltas o una vuelta y media que tuvieron que dar a fondo, Verstappen tenía goma clase de clasificar y Hamilton no tenía goma, así que no podía empujar porque también en la frenada se hubiese ido de largo o bloqueaba porque ya no tenía más compuesto. O sea que también, viste, hay que ser rápido y no hay que tener miedo de perder, porque cuando tenés miedo de perder, no tomás la decisión que deberías tomar y eso te lleva a perder, ¿no? Claro, claro que sí. Enrique, querido, ahora que ya se voló la hora, estamos en 1 hora 40 y yo estoy muy agradecido. No, Hay una preguntita que haceme hace. más haceme preguntas ahora de los chicos y respondo. Dale, acá me preguntan, Enrique querido, que, bueno, esto que me decía usted, ¿no? La Fórmula 1 este año va a predominar quien gane más, quien tenga más motor, ¿verdad? Claro, quien tenga más motor y quien tenga un chasis que funcione bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí va a estar otra vez Mercedes, Red Bull, va a estar McLaren, porque McLaren tiene un motor como el de Mercedes, y son los que tienen conocimiento de causa porque todavía está trabajando en McLaren, está trabajando como, Neil Otley, y Neil Otley era el ingeniero Claro, de pista de Reutemann en Williams y claro. trabajó en el proyecto del FW07. Después, cuando él se va a Beatriz, entonces yo le digo a Dalara, ¿por qué no habla con Williams? Yo no sabía que se había ido esto. Y Dalara habla con Williams y dice, oh, sí, se nos fue un ingeniero a decirle que venga para acá. Y después me contrataron. Entonces se fue eh, Neil Otley a Beatriz, estuvo 2 años, Beatriz se cerró y después se fue a McLaren. Entonces él tiene todo el conocimiento del porpoising y tiene todo el conocimiento y fue el que encontró la puesta a punto rápida porque ellos ya hicieron una forma que no sufren el porpoising, cosa que los otros la están sufriendo. Y Ferrari, que también tiene información, veremos cómo viene. Lo que pasa es que el Ferrari yo veo que tiene un auto muy, muy voluminoso y quizás están trabajando con las branquias. Y las branquias en la parte superior, cuando el aire sale, te rompe todo el flujo laminar arriba, así que te aumenta el drag, ¿viste? Y Mercedes tiene el chasis angosto, que ahora hizo un chasis más angosto, pero el aire tiene que pasar a través de los radiadores, porque hasta que no creen paneles radiantes, donde la radiación es que esté viendo el panel, no pasando a través como en un radiador. Y para un panel, por ejemplo, radiante o para convección directamente, tiene que tener una superficie tan grande que no sería posible. Entonces, a mí me parece que van a calentar autos, que van a tener que volver otra vez a agrandar todo. Y después otra cosa, la rueda sola, como estaba explicando cuando se cortó, que la rueda sola cuando te queda la rueda libre de la carrocería, no hay nada que deflecte el aire para que no le pegue a la rueda completamente. Una rueda libre tiene un flujo tridimensional. Entonces, ¿qué ocurre? Y tiene un drag mayor, porque yo me acuerdo que estaba haciendo en el 94, estaba diseñando un auto para Ikusawa,
Y entonces empecé a buscar la forma de reducir. En un momento digo, bueno, voy a hacer una cosa, tiro los laterales. Para saber si yo podía, era conveniente ir a buscar otro sistema de radiación, de reducción de calor. Y entonces digo, pero tengo que saber si se justifica o no. Entonces agarré, saqué todos los laterales del modelo que tenía un túnel de viento y lo probamos en un túnel de viento en el Imperial College, me acuerdo que íbamos a probar. Y dejamos el piso y el auto sin lateral, o sea que era angostito el auto, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro. La resistencia al avance era mayor. Y entonces, entonces empecé también a hacer el lateral muy bajo y después alto. Y después encontré que el lateral alto también era conveniente. El lateral alto era conveniente y tener lateral en los costados era conveniente porque me reducía la resistencia al avance de la rueda. Y creaba una mayor depresión que hacía, inducía mayor flujo de aire por debajo. O sea, la depresión por detrás del difusor que creaba una inducción de flujo por debajo que ayudaba a que no se produjera el bloqueo. Claro, claro, fantástico, fantástica la explicación, Enrique. Enrique, otra de las tantas preguntas que tienen acá los alumnos, me preguntan si usted considera que realmente, técnicamente, Ayrton Senna era muy superior a Alan Prost. Usted ha trabajado con Prost en Ferrari. Eran dos cosas distintas. Mirá, yo te voy a decir, habían tres pilotos en ese momento que ganaban. ¿Qué eran? Mansell, muy agresivo. No agresivo, pero luchador. Él luchaba y llevaba el auto a huevos, ¿viste? Después tenías Prost, que era limpio completamente y el auto lo llevaba, ¿viste? Con ida de trompa justa, porque si se le iba mucho de trompa ya no podía doblar, pero no tenía fuerza en los brazos para pelear con el auto. Y Senna, que manejaba de las dos formas. Por eso les Increíble, ganaba a los dos. increíble, qué lindo, Y qué lindo. yo tuve la suerte de haber trabajado con Prost y con Mansell. Por, No, hoy al principio, no Enrique, trabajé usted, con Senna, pero trabajé con Prost y con o Mansell. sea, Así que sabía cómo eran ellos, pero también sabía cómo eran. Pero Mansell, Prost Senna a Mansell le corría con la técnica de Mansell, porque si no perdía. claro, Y a claro, Prost le corría con la técnica de Prost, porque si no perdía. qué Entonces, fantástico. ese día el que Prost andaba fuerte era porque ese circuito había que manejarlo así. Entonces lo manejaba así y le ganaba. Y Mansell ahí no andaba, pero en el circuito que había que luchar porque no había tanta carga aerodinámica, había que empujar el auto, había que pelearlo al auto. Y él, Senna, podía correr como Mansell. Entonces, o ganaba o terminaba segundo. Qué increíble, qué fantástico, qué fantástico. Enrique, querido, esto quizás a usted se le escapa porque usted ni siquiera estaba en Williams y tiene el derecho de no contestarlo, pero los chicos preguntan porque realmente han Sí, peleado un sí, sí. título. ¿Usted sabe realmente qué pasó en Las Vegas del 81? O sea, Williams lo abandona, el Lole hace No, el no, auto, o no, sea, hace no, la... no, no, no abandonan a nadie. El problema, por eso yo lo averigüé, lo vi, hablé con los mecánicos, no es que me lo explicaba Frank Williams, no. Yo hablé con la gente que estuvo trabajando y una vez que ya me había hecho amigo, porque si no me podrían decir cualquier otra cosa. El problema es Claro, que hubo un problema que se trabó la varilla de la, de la, de las de marchas, la caja, de la claro. caja. Eso fue un problema. Y el otro problema, porque fue un chasis que en ese tiempo no tenían la rigidez estructural que tenían los chasis de hoy. Eran de aluminio, con chapa de aluminio muy liviana, y a veces, viste, y estaba la barra, el tubo de la palanca de cambio que venía con el tubo, estaban las crucetas, y después había un ángulo, viste, para salir del chasis, así porque no te podía pasar por dentro del tanque, viste. Entonces, y después tenía el motor, entonces tenía que esquivar el motor, los escapes, todo. Así que esto era toda una cosa que vos empujabas
no todo con todas las violetas en la misma línea. Había momentos, había juego y no siempre venían bien. Y los autos no estaban mecanizados con máquina de control numérico como hacen ahora. Claro, claro. ¿Entendés? Ahora todo está hecho con moldes, así que son todos iguales, y mecanizados con control numérico, así que son todos, viste, a tolerancia muy, muy precisa. En ese tiempo era todo hecho a mano. Así que podía haber un milímetro que tocara, ya era un problema. Ese fue uno de los problemas. Y el otro problema que Reutemann cuando estaba en ganador no había ninguno que estuviese al lado de él, pero cuando caía en depresión perdía perdía la fuerza de lucha. Este era el problema que tenía él. Y era un perfeccionista, buscaba la perfección. Si no estaba la perfección, trataba de hacerlo funcionar, pero no era un peleador. No era un Mansell, como no era un, como te diría en Argentina, un Traverso. Como no era un, ¿cómo se llama? Piloto. Un Verstappen. Sí, un Verstappen también. Claro. O sea, ¿entiendes? Entonces, el punto es, o un Mansell, ¿no? Y entonces el punto es que ahí él estaba delante de Piqué, no tendría que haberlo dejado pasar. Claro. Yo no digo que lo tirara afuera, pero que le pusiera el auto como, y si se tenía que ir afuera, se tenía que ir afuera. Al fin alguien que lo dice eso, porque siempre que yo lo Yo digo no parece digo, que estoy pero lo violando que pasa es que Reutemann era muy, muy educado, preciso, correcto, serio, pero él tendría que haber arriesgado. Piqué venía desesperado atrás, lo tenía que pasar porque si no perdía la carrera. Claro, claro, claro. Y si no, Bueno, vos fíjate Hamilton cuántos campeonatos ganó, viste, sin perdonar. Tal cual. Mismo Enrique querido, usted eso sí lo vivió cuando Mansell, muy correcto, a él se le rompe la goma en Adelaida, que él peleaba el título con el No, bueno, Williams. no dejó el auto dentro de la pista. Si dejaba el auto dentro de la pista, es lo que tenía que haber hecho, hacer trompo al auto y quedaba en medio de la pista. Si quedaba el auto en medio de la pista, la carrera ya había superado el número de cosas y ya se le había roto un neumático a Prost. A Piqué, a No, a Prost, Prost. perdón. Después se le rompió a, ¿cómo se llama? A Rosberg. Y después llamaron a Piquet a cambiar. No, llamaron a Piquet a cambiar y llamaron a Mansell. Y a Mansell se le reventó en mitad de la recta. Tuvo mala suerte porque estaba ganando. Mira vos. Pero si Mansell era uno también, eso le hace hacer 20 trompos y automáticamente justificaba. El problema fue que Goodyear usó fibras de, ¿cómo se llama? De Kevlar. Y fallaron. Y Prost, que estaban Williams, tenía dos pilotos ahí, Mansell y, ¿cómo se llama? Y Piquet. Y Prost tenían los tres en los mismos puntos prácticamente. Y Prost se le rompe la goma al inicio y dice, bueno, perdió el campeonato. Al final fue el primero que se le rompió la goma, le pusieron una goma que ya no tenía ¿cómo se llama? Pasaron a la goma normal. Y después, cuando se le rompe a Rosberg, que fue también con el McLaren, se le rompió al poco tiempo, entonces dijeron, no, todo el mundo que venga y ponga goma normal y saquen todo ese periodo. Y cuando estaba entrando, que venía la carrera ganada. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Enrique, querido, usted al comienzo de la charla comenta que de toda la gente, o sea, trabajó que estuvo con Crespi, con Gentile, con Frank Williams, O sea, yo no trabajé con Crespi, yo hablé con Crespi y me explicó bastante. Y con Pedro Campos estuvimos haciendo un proyecto en Fórmula 4. Me dijo, no, yo no te puedo explicar nada, pero si yo le dije, mira, si me cobras, yo te pago como lecciones, ¿no? Me dijo, no, pero hay uno que quiere hacer un Fórmula 4. Empezamos, yo te explico las cosas y vos vas adelante. Y con Gentile, yo me hice todo el curso de Gentile, que había salido en la revista Corsa,
y que bien. era para Steel Auto, se llamaba ese curso, para diseño. Muy, muy, muy buen curso. Yo después lo hice ver aquí en Europa y es un muy, muy, muy buen curso porque te da la explicación de todo. Y entonces, y también con eso, y después con Pedro Campo, que sí, él me explicó directamente las cosas, entonces yo ahí aprendí. Después me metí a trabajar y entonces fui ya Claro. experimentando solo, ¿no? Y usted considera, Enrique querido, que la persona más capaz o la más o la que más, no sé, la que más lo movió a usted trabajando fue Patrick Head? No, ahí encontré la persona, o sea, el proyectista que sabía lo que necesitaba un automóvil para ganar. Claro, fantástico. Entonces, en la proyectación, una de las cosas, por ejemplo, con el efecto suelo, cuando falla ¿cómo se llama? El Lotus 80, porque tenía esa curva alta y ahora los autos de hoy tienen también una boca muy grande. ¿Qué ocurre? En la relación de boca de entrada a boca, lo que le llaman de convergencia, le llaman la relación de convergencia acá en Italia, entre la boca de entrada y, porque es un Venturi, ¿no? Boca de entrada y la garganta, no podés tener una relación que te va a llegar infinito, porque no es posible, porque antes se va a bloquear, no va a pasar el aire. El problema viene que cuando se te bloquea hay una alta presión y no pasa el aire y en el embudo el agua pasa por los costados de arriba del embudo. Pero cuando vos lo tenés entubado y como en un auto de carrera te levanta el auto para arriba. Claro, Entonces, por la presión que tenés, porque ya de presión negativa se transforma en presión positiva cuando se creó el bloqueo neumático. Y el caudal que va a pasar es el caudal dependiente de la sección mínima, pero si la sección mínima a veces hay tipos que no entienden nada y llegan a la sección mínima 1 milímetro, ahí no va a pasar nada, no va a pasar aire. Entonces vas a venir arriba de un camello, ¿viste? O, no, de un canguro. Y es lo que está pasando ahora. Y en McLaren, ¿qué hicieron? Levantaron el auto más alto para aumentar la sección mínima en el momento de la máxima carga aerodinámica. Porque si tenés que diseñar un auto para efecto suelo, cuando lo tenés que diseñar a la altura de la sección mínima que no puede ser menor de esa. Porque si es claro, menor de esa, y claro. de ahí a esa sección no puede ser menor, ahí ya se tiene que haber trabado la suspensión, ¿eh? Para que no baje más. ¿Por qué? Ya tiene que estar sobre los tapones el auto para que no baje más, porque si baja más, se va a cerrar y entonces ya no lo controlas más al auto. Y si entra en una curva con porpoising, el problema viene que cada vez que se pierde la carga, el auto se va de costado. Después se agarra, se va de costado, al final le va a pegar al guarrail, a mitad de la curva. Claro, Y qué el punto fantástico. es que tú debes tener un 20-25% de mayor velocidad que la velocidad mínima. Y si vos vas a 300 kilómetros por hora, necesitas 360 kilómetros por hora en la sección mínima. Pero no podés llegar a 700, 800. Porque si llegas a 700, 800 no va a pasar el aire. Ya tenés purpose. Entonces McLaren, ¿qué hicieron? Ahora, pusieron, bueno, William en ese tiempo, Patrick Head, ¿qué hizo? No, pum, puso, en vez de tener la boca de entrada curva hacia arriba, con una forma, o sea, convergente, diríamos, de la boca de entrada a la sección mínima, la hizo paralela y paralela a tierra, con una sección de boca que sí, ahí le daba ese 20% más. Y después era paralela a tierra y después partía el difusor. Entonces era prácticamente la garganta con un difusor. Era un Venturi, era un medio Venturi, Claro, no Venturi completo, porque dijo, no, acá se van a matar estos tipos. Entonces dijo, no. Y la otra, y ahí resolvió el problema, porque ya no se creó más el purpose. Pero también la otra cosa que hizo fue crear una estructura rígida de los laterales, porque los hacían con fibra de vidrio y no empezar a usar la fibra de carbono y rígido completamente como estructura, porque si no eso se movía y era peor todavía. Y después se qué necesitaba hermoso. aumentar la rigidez de los neumáticos.
Y Goodyear estaba trabajando con 22 kilos por milímetro, entonces era muy bajo. Había que aumentar a 40, 45 kilos por milímetro de deflexión vertical. Perfecto. Enrique, querido, Sí. le preguntan cuál es el consejo que le puede dar a los jóvenes que quieren iniciar el mundo de la ingeniería, de lo que es la profesión del periodismo. ¿Qué consejo le daría a los Bueno, jóvenes que en lo el están escuchando? periodismo y en digamos, el periodista tiene que informar, Claro. porque el problema del periodismo, que yo es una de las discusiones, ¿viste? Discusiones por conversación, que tenemos siempre no, el periodista debe opinar. Es que el problema es que si el periodista no conoce correctamente el problema, cuando opina sin conocimiento de causa, confunde. Claro, claro. Ese es uno. Y el otro problema es que si vos das demasiado, explicás sin explicar la causa, aunque digan la realidad, pero no explicás la causa, la gente no entiende. Qué fantástico, Enrique. Entonces, no digo que el periodista tiene que ser ingeniero, pero tiene que tener conocimiento de causa, o sea, tiene que buscar la forma de informarse para poder informar con datos precisos. Qué genial, qué genial. La verdad, Enrique, ha sido, Yo pero soy más que un muy placer. amigo, ¿sabes de quién? Sí. De Alberto Juárez. Ah, del profesor de Y campeones. claro, y el Qué gran. profesor, de hace mucho tiempo, hicimos una vez, él hizo una vez en el 92, hizo en Buenos Aires, le hicimos la Asociación de Automóviles de Sport, una conferencia donde yo fui ahí desde un lunes a un viernes, y yo pensé que íbamos a ser 10 tipos, ¿viste? Y nada más, ¿viste? Y tomamos café y charlamos de eso. Y no, se llenó ¿cómo se llama? La sala y todo. Y me encontré con todos los monstruos que eran para mí gente que yo admiraba, que vinieron, vinieron todos estos grandes proyectistas de los autos de carrera de ese tiempo, ¿viste? Vinieron, la mayoría estaban todos ahí, estaban Pronero, estaban todos ahí. Y preparadores y todo. Y yo me quedaba ahí y digo, bueno, ahora tengo que explicar a esto lo que yo aprendí de ellos y después. Y entonces, y siempre tuvimos una buena relación. Y él, uno que también era profesor de escuela secundaria, de escuela técnica, y daba también lecciones de preparación de motores y todo. Y él, también habla conmigo y yo siempre cuando tiene una duda me llama, yo le explico y entonces él, bueno, ahora entiendo, entonces lo puedo explicar. Eso es lo que digo, que el periodista tiene una función complicada porque el proyectista no quiere explicar nada y si a veces explica, miente. Y eso a mí no me gusta porque vos confundís o no decís nada o mentís. O mentir, Claro. pero si mentís no es bueno, es mejor no mentir, entonces es mejor callarse la boca. Pero si vos sos un creador, yo siempre pensé esto, bueno, me quieren robar las ideas, bueno, róbenme todas las ideas que quieran. Yo voy a tener siempre más. Sacame 2 o 3 ideas y me quedan 10 todavía. Porque yo cuando sueño soñando y ya tengo idea y después y cada vez sale una conversación, esto, y ya sabes ver dónde, porque tenés el interés, todo, ya tenés la educación. Pero si ya naciste generador de ideas, no tenés problema, porque si te las roban, es lo mismo que el tipo que tiene mucho dinero. Bueno, le sacaron el 1%, ¿qué le hace? Nada. Le ayudaron para cuidarse la próxima vez, ¿no? No confiar tanto. Claro, es como la frase que dijo Einstein, que es más importante la imaginación que el conocimiento en algunos Bueno, aspectos, ¿no? claro, esto fue una de las cosas fundamentales, porque yo leí la frase esa, es más importante
la imaginación que el conocimiento. Y yo me preguntaba por qué. Después estaba trabajando en Inglaterra y me decían, los ingleses decían, knowledge is power, conocimiento es poder. Ok, Claro. pero ¿por qué después Einstein me lo cancela el conocimiento? Hasta que un día estaba llegando a Alemania para ir a un equipo un equipo de que corrían con los Ford GT en la GT1, para Sí. que yo le reproyectaba el auto porque no iba bien, todo eso, ¿viste? Y entonces, con este chico era un español que era el que estaba trabajando, que me hizo contratar, entonces me fue a buscar al aeropuerto y conversando, ¿viste? Y salió esta conversación y él me dice, bueno, pero ¿por qué Einstein dice eso? Y entonces yo trato de decir, entonces, mira, no lo sé, pero la razón que debería ser es que el conocimiento nace. ¿Qué es el conocimiento primero y qué es la imaginación? La imaginación es la combinación en estado mental humano de, o sea, de asociación y combinación de cosas ya conocidas, efectos, causas y ideas ya conocidas, que te generan una nueva. Claro. Qué Entonces, fantástico. porque hay una cosa que es fundamental. Nosotros no creamos, nosotros combinamos como seres humanos. Ya tenemos todo y lo combinamos. Y entonces creamos o un nuevo producto o una nueva un nuevo material o alguna cosa de este tipo, o una nueva idea o una cosa de este. Pero no creamos de cero, no somos Dios. Dios crea de Claro. cero, Dios nos da la materia y nos dio el pensamiento. Qué fantástico. La verdad, Entonces, Enrique, sí, con sí, sí, la, por favor, siga. te lo termino. Entonces, con la materia y el pensamiento es creativo. Cuando dice la religión que te dice el hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Tal entonces, cual. claro, todo el mundo fallamos en que el hombre tiene que parecerse a Dios físicamente. Por eso, la Capilla Sistina en Italia, no, en Milán, está en la pintó todo Michelangelo. Y entonces está la Claro. representación de Dios cuando le da vida al hombre. Y entonces crea el Dios que es con una forma humana, que se está desplazando como una especie de volando y está casi tocando con el dedo al dedo del hombre, donde le pasa la energía Esa, vital para que empiece a moverse. Porque si no, el hombre era una cosa, no era un vegetal, pero estaba ahí, no podía actuar. ¿Qué cosa le pasa? La energía vital que es el pensamiento. Y con el pensamiento, y el pensamiento es creativo. Y ahí, si tú ves ese imagen de Dios, está dibujado de tal forma que se ve un poco de atrás, de costado, de la vista lateral, y casi una perspectiva de adelante y casi una perspectiva de atrás, en la misma figura. Entonces, ¿qué es eso? Dios es pasado, presente y futuro. qué O increíble. sea, La verdad, todo esto que aprendes de es todo, ¿cómo se llama? Todos son imágenes creadas con símbolos, es simbología. Y eso es lo que tiene Europa. qué Y lindo. entonces, cuando venís acá y empezás y te interesa y vas viendo, entonces vas viendo qué es la creación de eso, cómo viene. Pero ahí hay una cosa, que la creación es instantánea. La verdadera creación es instantánea. Cuando es instantánea, no es combinación. En tanto, no es imaginación. La imaginación es humana porque viene de la combinación en, en lo que tiene almacenado en sus hemisferios cerebrales el hombre, que digamos es una combinación entre files mentales, Qué fantástico. mientras que La verdad, la
Esto es la imaginación. Y la inspiración es instantánea. La inspiración es espiritual, no es humana. Es instantánea, parte instantáneamente. Y te puede llegar a ti sin necesidad de que tú estés dedicado a ese tema. Si estás dedicado a ese tema, te llega una te llega una, ¿cómo se llama? Lo que dijo Einstein, una imaginación, pero no te Exactamente. llega una inspiración. La inspiración te puede llegar en un instante. Y la inspiración llega siempre a 2, 3 personas, 4, porque es cuando el sistema necesita un cambio para avanzar o para no destruirse. Entonces ahí aparece el santo, aparece el genio, aparece el idealista. Y está muy bien todo esto explicado también, ¿sabes dónde? El hombre mediocre de José Ingeniero. De José Ingenio. Sí, claro que sí. Y Claro bueno, que ese sí. libro te explica muchísimas cosas, pero sin llegar al punto espiritual. Él te lo explica desde el punto de vista de un psicólogo y digamos, un maestro físico sería un doctor que Claro. debe analizar y trabajar y resolver los problemas del cuerpo físico. Y después del psicoanalista que tiene que ver la parte de la mente, pero queda la parte espiritual afuera. Entonces ahí esas dos cosas son las que te van a dar el camino de todo. Me encanta. La verdad que, Y después mire, está, necesitas la ingeniería, la necesitas la física, el conocimiento de la física. claro, Y después la ingeniería es la aplicación de la física. Porque si te vas con la física pura, sos un físico. Analizás claro, la claro, física claro. como ya una materia donde está la base de todo, del porqué de las leyes que rigen todo el sistema físico del universo. Y después La necesitas la verdad, matemática. Y claro. física y matemática son los que te resuelven. Y después necesitas la experiencia y la aplicación práctica. Entonces tenés la ingeniería. Enrique, querido, ha sido un gran, pero gran placer. La verdad han sido 2 horas, iban a ser 45 minutos, estuvimos 2 horas y nos encantaría seguir charlando con usted un Yo montón no de veces tengo más. problema. Si ustedes necesitan algunas preguntas más, yo se las respondo y así ya lo terminamos, pero así ya les queda. Sí, no, no, mira, los jóvenes han perdido 2 recreos, están comiendo papitas, escuchándolo, están enamorados de usted, están enloquecidos, ya ahora cambiamos la materia, cambia el aula, Ah, bueno. pero muchas gracias. Nos encantaría si algún día viene a Argentina, que venga a la facultad, que venga a dar Sí, una sí, charla con sí, nosotros no hay también. ningún problema cuando vaya por allá. El problema es que estamos complicados con esto también del virus y todo. Nos paró 2 años esto. Pero ves, Es seguro. nos paró 2 años. Yo dije, tengo que aprender algo, cosas nuevas. Entonces no puedo estar acá encerrado en casa sin. Y entonces yo sigo trabajando con computador directamente, pero me metí a estudiar la proyectación de los aviones, la parte aerodinámica y estructural de los aviones estos de eh, business jet, ¿no? O sea, los aviones estos pequeños, donde tipo Learjet y de este tipo. Sí, Y ahí tenés, pum, porque sería el auto de carrera de los aviones. Porque tampoco ya el avión de guerra es el auto de carrera de los aviones. Sí, tenés mucho de eso, pero lo que ocurre, pero estás ya con una tecnología, con una superpotencia que aunque sea cuadrado, vuelve lo mismo. Pero en el Learjet tenés que tener la eficiencia al máximo para que pueda volar al bajo costo y que pueda volar a alta velocidad, a alto rango, o sea, altitud, y que pueda ser eficiente para ser operativo en distancias cortas y largas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, pero digo, busquen siempre de aprender porque, y ahora yo me di cuenta que esta nueva categoría, o sea, este nuevo reglamento, hay que reducir el drag y hay que trabajar para reducir el drag. Y entonces ya tenés que ponerte en reducción de drag y tenés que empezar a trabajar ya con gente que trabaja en estudio de capa límite especial para aviones de este tipo, ¿no?
Bueno, adiós a todos y muchas gracias por haberme Por favor, atendido en este Enrique. tiempo. Y a ti, muchas gracias. Enrique, es un placer, es un orgullo, que seas argentino, es un placer nuestro y la verdad que lo apreciamos muchísimo. Han sido 2 horas hermosas. Gracias de todo corazón a usted, de verdad. Adelante con todo y gracias a todos ustedes. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Adiós.